ahora con el gobernador de La Habana, el compañero Reinaldo García Zapato, un elemento importante que creo que ha sido útil, que es reforzar con instituciones administrativas fuertes aquellas instituciones que están brindando atención a la salud para que quienes se ocupen de la salud se ocupen de eso y no tengan que ocuparse de las tareas administrativas. Pero además de esto, ¿cómo se sigue trabajando en la capital para enfrentar esta adversidad ahora de estos focos partiendo de la época? ¿Cuáles son las medidas que se continúan adoptando? ¿Hacia dónde van las líneas principales de trabajo del Consejo de Defensa Provincial y de todas las autoridades de la provincia? Sí, buenas tardes, Randy, a usted y al equipo de la Mesa Redonda, y una vez más darle las gracias por la oportunidad de informar y actualizar a todo nuestro pueblo, fundamentalmente al pueblo de la capital, que ha estado muy preocupado en estos últimos días por el incremento de los casos en la ciudad, que como bien se ha explicado por las autoridades de salud, el doctor Martínez Blanco y la doctora Yadira, han enfatizado en las causas que ha originado precisamente que la tendencia que llevaba la provincia se haya deteriorado a partir de los eventos que se explicaban y todas las irregularidades y irresponsabilidades que propiciaron la aparición de nuevos casos, que incluso varió la tendencia positiva que llevaba la provincia en este sentido. Ellos han caracterizado muy bien la epidemia, el comportamiento de la epidemia en la ciudad, que como bien usted enfatizaba, y así lo enfatizaba nuestro presidente, hoy la capital es el epicentro de la epidemia en el país, y de ahí la responsabilidad que asumimos, porque bueno, en todos los análisis matemáticos precisamente daba que al final de la cola iba a quedar La Habana, a partir de las complejidades que todos nosotros sabemos, y precisamente estábamos en esa cola y sucedió el evento que ya muy bien se explicó aquí. Y otra cosa que distingue esta cola es la alta prevalencia de los casos asintomáticos, que eso da una complejidad superior a lo que tenemos que enfrentar en el presente y en lo sucesivo, porque no podemos confiarnos en lo más mínimo, en el presente, cómo estamos trabajando la epidemia y lo que vamos a enfrentar en los próximos días. Que precisamente uno de los elementos que ha caracterizado el trabajo del Consejo de Defensa en la provincia es ese elemento que usted abordaba, que es la unidad, la cohesión, la integración de todos los factores en función de la solución a los problemas y de enfrentar la epidemia y por supuesto en el orden organizativo garantizar las condiciones indispensables para que en nuestros centros de aislamiento las personas tengan el confort suficiente, la alimentación que requieren en medio de las complejidades por las cuales está atravesando la economía nuestra, pero que sientan el cariño, el amor y el respeto y la solidaridad de todos los que atienden en estos centros de aislamiento. El presidente planteaba, y nosotros así lo asumimos, que no podemos pasar una próxima etapa que no seamos capaces de controlar la epidemia. Y precisamente que ahí está la responsabilidad de nosotros los habaneros. Y tenemos que ser responsables, y tenemos que ser suficientes. Y ese es el reto precisamente que tenemos ahora, lo que vivimos en la capital del país y mucho más lo que tenemos la alta responsabilidad y el alto honor de conducirla y dirigirla. Y hasta ahí ha enfatizado el análisis del Consejo de Defensa Provincial. Ayer se hicieron análisis muy rigurosos con la presencia incluso del ministro de Salud Pública, el doctor Durán, y hoy también fue así en el Consejo de Defensa de la provincia, y todos los días estamos rindiendo cuenta al grupo del Consejo de Ministros que está dándole seguimiento a la epidemia, que hemos recibido todo el apoyo incondicional del grupo a partir de las medidas que se han ido instrumentando en la provincia. Es por eso que se instrumentaron un grupo de medidas de reforzamiento, ayer se evaluaron, hoy se puntualizaron, que tienen que ver que transmitirle a nuestro pueblo que ninguna de las medidas aprobadas por el grupo temporal del Consejo de Ministros y el Consejo de Defensa Provincial han sido derogadas. Eso nuestra gente tiene que tenerlo claro y tiene que ser consciente de eso. Y resulta una violación grave su incumplimiento. Entonces, esa actitud responsable, disciplinada, que ha asumido el pueblo de la capital durante años, que ha sido ejemplo de trabajo, de constancia, de participación masiva en la solución de los problemas propios del país, hoy más que nunca tenemos que seguirlo poniendo de manifiesto. Y así fue el comportamiento durante toda la etapa inicial de la epidemia. Y el presidente lo enfatizaba. Se evidencia un relajamiento en la conducta social e institucional. Aquí se ha reflejado a partir de las explicaciones que han dado los compañeros, que es muestra del relajamiento en las últimas semanas, a partir de la tendencia
decreciente de los casos en el país y por supuesto de la capital, exceptuando el evento que bien se ha informado en el día de hoy. Y es por eso que iremos al reforzamiento de las medidas. Y yo pienso que nuestro pueblo tiene que ser consciente de todas las medidas que en el sector estatal, en el sector no estatal y la población en general tenemos que seguir asumiendo. Son medidas aprobadas, son medidas para el bien de nuestra gente, son medidas para que nuestra gente no se nos enferme, son medidas para también lograr sostener la economía en medio de estas condiciones, porque centros que tengamos eventos de este tipo, centros que hay que paralizar, y esas producciones que realizan esos centros hoy nos hacen falta para la economía del país, y en estos centros específicamente como el laboratorio hay, que es para la salud de nuestro pueblo, que es indispensable producir en estas condiciones. Pero para eso hay que crear todas las medidas necesarias que han sido orientadas, que es una responsabilidad de cada cuadro, de cada administrativo, es una responsabilidad de cada colectivo laboral de hacerlas cumplir y exigirlas. Y son de las cosas que bien se ha enfatizado aquí por los compañeros. Y por lo tanto actuaremos con todo el rigor ante la detección de violaciones, el desorden y la indisciplina. Yo le pido comprensión a nuestra gente sobre estas cosas, porque no podemos echar por la borda tanto esfuerzo de mucha gente, gente que apenas duerme en función de materializar todas las acciones que hay que materializar todos los días para lograr el abordaje de los casos, para detectar los contactos, para llevarlo a un centro de aislamiento, para garantizar el transporte para llevarlo a los lugares. Y aquí hay muestras que están saliendo, sus lecturas se realizan a las 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche salen los compañeros de salud pública, los compañeros de aseguramiento, a ver dónde están esos contactos, a llevarlo para los centros de aislamiento y le coge a las 5 de la mañana en esa operación y lo hacen con gusto y lo seguiremos haciendo. Pero tenemos que corresponder a eso. Por lo tanto, llamamos a la disciplina, al orden y al rigor que nosotros tenemos que asumir en las medidas que se deben adoptar ante violaciones graves de este tipo. Lo otro, la actividad por cuenta propia no autorizada a realizar debe mantenerse paralizada hasta que se decida. Pedimos comprensión de ese tema. Hay algunos trabajadores por cuenta propia que indisciplinadamente han reiniciado a realizar su trabajo inconsultamente, eso no debe ser, y se están detectando irregularidades en ese sentido. Y por supuesto hay que tomar las medidas en consecuencia, hay que retirarle la licencia en esos casos y eso es lo que no queremos. La gente no podemos desesperarnos. Si hemos soportado hasta ahora, hay que soportar lo que nos queda en el futuro y por lo tanto tenemos que ser responsables en esas cosas. Llamamos la atención a las actividades festivas en viviendas y centros de trabajo, se nos está dando, el fin de semana se nos dio en Centro Habana, en el municipio Plaza de la Revolución. No podemos desesperarnos. Tenemos que esperar el momento oportuno, como ha indicado el presidente, para abrazarnos, para hacer nuestras actividades. Pero eso hay que dejar que pase la pandemia. Lo que hacemos es complicar la situación si nosotros tenemos actitudes irresponsables como esa, o un trabajador por cuenta propia en regla, cuidadora de niños, que se abogó el derecho de reanudar su actividad. Eso no debe pasar tampoco. Son de las cuestiones así que hemos analizado y se están adoptando medidas, pero lo que queremos es que todo el mundo actúe consecuentemente a partir de lo que se está indicando. Ingestión de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Se ha tomado la decisión de seguir vendiendo bebidas alcohólicas en los centros, pero para que consuma con su familia en su casa. Pero incluso no es ni para que la comparta, y mucho menos en lugares públicos. Y se nos están dando casos de ese tipo. Y por lo tanto, en el análisis que hacía el grupo de trabajo de enfrentamiento, como bien explicaba el compañero Yanes, se van a adoptar medidas de reforzamiento, de hecho ya comenzaron a adoptarse para contrarrestar acciones de este tipo. El no uso de nasobuco en lugares públicos, ya hay mucha gente que está sin nasobuco en las calles, y la misma gente lo está hablando, fui a tal lugar y la gente no tenía el nasobuco, eso no puede ser. Si nosotros asumimos el nasobuco como una conducta regular en nuestro actuar en esta etapa, por lo tanto tenemos que asumirlo en las etapas siguientes. Y son de las cosas que nosotros tenemos que hacerlas para evitar un rebrote de la enfermedad. Si hemos llegado hasta aquí, tenemos que llegar victoriosos a la meta.
que se nos enferme la menor cantidad de nuestra gente, que se nos complique la menor cantidad de nuestros familiares. Y por otra parte, el comportamiento irresponsables en las colas. Ya usted hacía referencia en la pregunta que le hacía a Yanis al tema de los coleros, y se está actuando con rigor sobre ello, incluso la población lo está denunciando, pero también es la actitud responsable de las personas que están en las colas, el distanciamiento social que tenemos que lograr en las colas, no desesperarnos en las colas. Vamos a ser responsables. Los recursos, el país está haciendo un gran esfuerzo para poner los recursos en nuestras tiendas. Un recurso que no los hay, un recurso que están subiendo los precios en el mercado internacional, pero con todo eso se está haciendo el esfuerzo por lograrlo. Entonces, tenemos que ser nosotros responsables a la hora del comportamiento que debemos asumir en cada uno de estos lugares. En otro orden de cosas, ya el doctor explicaba en materia de salud, que tienen que seguir trabajando, y así lo vimos, por elevar la percepción del riesgo y del peligro. Hay que informar a la población, las autoridades de salud, a partir de las pesquisas, de las visitas que están haciendo en nuestros hogares, el peligro que se corre cuando no se actúa consecuentemente y no se da toda la información necesaria a la hora de realizar la pesquisa. Se oculta información, se ocultan a personas que están en los hogares. Eso no puede pasar. Hay que decirlo, hay que verlo. Precisamente el caso de Centro Habana, se ocultó información. Fue la enfermera, pero no se dijo que la compañera no estaba o ven a tal hora para que la pueda pesquisar. Eso pudiera haber sido una medida preventiva y fue. Entonces hubo que adoptar un grupo de medidas disciplinarias con el personal de salud también, porque si no me lo dicen yo tenía que hacerlo. Y ese fue el análisis que hicimos, pero en la medida que la gente colabore, así es mucho mejor para que las autoridades de salud pudieran realizar su trabajo. Visita a los centros y colectivos para evaluar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es un elemento importante en esta etapa. Información diaria a la población capitalina en un programa televisivo que se va a habilitar en el Canal Habana. Todos los días las autoridades de salud van a estar actualizando a partir del día de mañana a todo el pueblo de la capital los casos del día, cuáles fueron las causas de los casos del día, las indisciplinas que se han detectado, y vamos a hacerlas públicas también. Si eso nos ayuda, bueno, vamos a hacer lo que para el bien de nuestra gente. Y en otro orden de cosas, Randy, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, ahí tiene que ver mucho que se ha hablado aquí de la responsabilidad institucional, de la responsabilidad familiar, de la responsabilidad individual. Estos son elementos que debemos tener muy presentes en esta etapa. Y ya enfatizaba el doctor Martínez de la responsabilidad que asumimos los cuadros, los dirigentes, de la responsabilidad que asume el colectivo laboral, de exigir que se adopten las medidas que correspondan en cada uno de los centros de trabajo. Y también de denunciar cuando veamos un compañero con síntomas que está trabajando. El dirigente, si no se da cuenta, bueno, tiene que darse cuenta el compañero de trabajo de él y tiene que denunciarlo y decir, tú no puedes trabajar más aquí. Y entonces, sobre eso también seguimos llamando la atención. Yo pienso, Randy, y todos coincidimos, y lo decía el presidente, que esta situación no es un juego, es una lucha por la vida. No podemos verlo así, como un juego que pasó y pasó, no pasó. Hoy tenemos que lamentar algunos fallecidos, tenemos que lamentar familiares nuestros que están hospitalizados, y por lo tanto convocamos a nuestro pueblo a cumplir con las medidas que están orientándose y ganar esta batalla. No podemos cansarnos, tenemos que ser insistentes, debemos sostener la disciplina y la responsabilidad como nos tiene acostumbrado el pueblo de la capital. Por eso este llamado de atención que hacemos, el alto en el camino que debemos hacer, como lo hicimos al principio, que fue reconocido por todos, incluso por la prensa, la actitud responsable de todo nuestro pueblo, y solo llamo a pensar y actuar como nos enseñara el hijo ilustre de La Habana y héroe nacional José Martí, que haga cada cual su parte del deber y nada podrá vencernos. Yo pienso que tenemos que poner de manifiesto ese pensamiento de Martí, porque todos haciéndolos bien, desde nuestra trinchera de combate, no hay duda que la victoria es segura. Y eso es lo que esperamos, que triunfaremos todos al final nos abrazaremos para celebrar la victoria a partir de la actitud consecuente de cada uno de los habaneros y de hecho de cada uno de los cubanos. Un llamado al combate.